Muy buenas a todos. Nosotros somos el grupo 14 del tema 14, ondas estacionarias en columnas de aire, por los estudiantes Dylan Rovira y Brian Fabián y sus respectivos códigos ahí. Ahora, el modelo de ondas en condiciones de frontera se aplica a las ondas sonoras en columnas de aire, como las encontradas en instrumentos musicales. Las ondas estacionarias, en este caso, se forman por la interferencia de ondas sonoras que viajan en las direcciones opuestas. Ahora, en las tuberías cerradas por un extremo, el extremo cerrado actúa como un nodo de desplazamiento, ya que la barrera rígida no permite el movimiento longitudinal del aire. El extremo cerrado de una columna de aire suele corresponder al antinodo, o sea, más claro, el punto máximo de la variación de la presión. El extremo abierto de la columna de aire, además de ser aproximadamente el antinodo, suele desplazarse a un nodo de presión, lo que nos permite comprender que no debería existir ningún tipo de variación entre la presión de un extremo abierto si observamos que el extremo de la columna de aire está abierto a la atmósfera. Por lo tanto, la presión del extremo debería permanecer constante porque al fin y al cabo estamos trabajando con la propia presión atmosférica. Ahora, en medio a través del cual se mueven las ondas es el aire, tanto independientemente si es dentro o fuera de la tubería. Ahora, ya se sabe que el sonido se puede representar por medio de ondas de presión, y la región que siempre se va a encontrar en compresión en la onda de sonido siempre va a estar restringida por los lados de la tubería, no solamente los extremos, sino también por dentro de la tubería. Y a medida que y a medida que la región de comprensión sale por un extremo de la tubería, la restricción que tenía por la misma tubería permite que haya una expansión completa del aire comprimido para liberarse a la atmósfera. Por lo tanto, hay un cambio en el carácter del medio entre el interior y exterior, ya que no haya cambiado el material del medio. Este cambio de carácter siempre va a ser suficiente para permitir cierta reflexión. Ahora, con la condición de contorno de nodos o antinodos en los extremos de la columna de aire, tenemos siempre un conjunto de modos normales en la oscilación, como puede ser en una cuerda y la fijamos en ambos extremos. Ahora, en una tubería abierta en los dos lados, los extremos son antinodos de desplazamiento y los nodos de presión. Se componen por los dos. Y ahí existe un tipo de armonía, una serie armónica, que contiene todos los múltiplos, o sea, enteros que se experimenten de la manera fundamental. Mientras que en la tubería cerrada, por un extremo, uno de los dos, el extremo abierto va a simbolizar el antinodo de desplazamiento y un nodo de presión, mientras que el cerrado es el nodo de desplazamiento y el antinodo de presión. Y ya la serie armónica pues contiene los múltiplos impares de la fundamental. Y aquí podemos ver en las imágenes. Primero tenemos la onda de desplazamiento y ahí estamos representando que cuando se mantiene abierta, tanto en la izquierda como en la derecha están los antinodos y el nodo en el centro. Luego lo mismo cuando es primer armónico, o sea, cuando es así en primer armónico, luego dos nodos en segundo armónico y tres antinodos, y así con el tercer armónico. Y en cambio la onda de presión, también cuando es abierto, se colocan los nodos a la derecha, o sea, a los extremos, derecha e izquierda y el antinodo en el centro. Y así cambia con los otros dos armónicos, segundo y tercero. Ya en la parte B de la imagen, en la derecha, cuando ya existe un extremo cerrado, la onda de desplazamiento es un nodo en el punto en el que está cerrado el tubo
porque aquí es cuando empieza el conflicto de las corrientes acerca de la onda. Y del lado abierto pues está el antinodo. Luego, de la misma manera, también se presenta en el tercer armónico y en el quinto armónico. Y la onda de presión, igual, el extremo que está cerrado viene a ser el antinodo y el extremo abierto el nodo, y así para el tercer y quinto armónico. Bueno, yo voy a explicar cómo se forman las ondas estacionarias en columnas de aire, apoyándome en la figura 4, que es la de la diapositiva 4, el cual nos muestra dos casos, que es el tubo abierto, que es la parte izquierda, abierto en ambos lados. Aquí podemos ver el caso del tubo abierto en ambos extremos. Cuando los dos extremos están abiertos, actúan como antinodos de desplazamiento, es decir, son los puntos donde el aire vibra con más amplitud. En el primer, eh, en el primer nodo de vibración es N1, que es, vamos a referirnos a a esta fórmula. En primer nodo, la longitud de onda es el doble de la longitud del tubo H1, que es acá. A medida que va aumentando los nodos, aparecen más nodos en el interior, dividiendo la longitud en partes iguales. Esto se demuestra con la siguiente fórmula, que es esta de acá. Los nodos son 1, 2 y 3. Esta fórmula nos dice que la frecuencia fundamental se obtiene dividiendo la velocidad del sonido por el doble de la longitud del tubo. Los armónicos superiores son múltiplos enteros de esta frecuencia. Un ejemplo práctico es cuando si un tubo mide 1 metro y la velocidad del sonido son 340 metros sobre segundos, la frecuencia fundamental será de 160 Hz. Y los siguientes armónicos serán de 340, 510 y así sucesivamente. Para el caso del tubo cerrado solo en un extremo, que es esta parte, la parte derecha, tenemos un extremo cerrado que actúa como un nodo de desplazamiento, es decir, que el aire no se mueve en ese punto, pero por el otro lado el extremo abierto sigue siendo un antinodo de desplazamiento. Esto significa que solo pueden formar ondas estacionarias de longitudes de onda impares. Por ejemplo, el primer nodo, que es este, tiene una longitud de onda de 4L y nodo 3. En el siguiente nodo 3 y así sucesivamente. Es esta fórmula de acá. Aquí vemos que solo aparecen armónicos impares. Por ejemplo, si un tubo mide 1 metro, la frecuencia fundamental será de 85 Hz y los siguientes serán de 255 y 425. La comparación. Si comparamos ambos casos, notamos que los tubos abiertos tenemos los nodos armónicos N1, N2 y N3, mientras que los tubos cerrados solo son impares, 1, 3 y 5. Eso se debe a las diferentes condiciones del entorno. Un ejemplo real son los instrumentos musicales. Una flauta funciona como un tubo abierto en ambos extremos, produciendo todos los armónicos. Por eso suenan diferente. En resumen, las ondas estacionarias en columnas abiertas dependen de los extremos. De los extremos están cerrados o abiertos. Los tubos abiertos producen todos los armónicos, mientras que las cerradas solo son impares. Este comportamiento es esencial para entender los instrumentos musicales y otras aplicaciones acústicas. Listo. Y muchas gracias.